Vamos a ver cómo anexamos consultas. Tenemos tres fuentes de datos. Tengo ventas en un archivo de texto. Después tengo información complementaria en Excel y Access. En el archivo de texto están las ventas del operador Claro. En el archivo Excel tenemos las ventas del operador Movistar y en el archivo Access tenemos el resto de operadores. Lo que quiero hacer es consolidar todas estas ventas en una sola consulta, pero sin perder los orígenes, porque estos orígenes pueden seguir actualizándose y entonces las consultas también se van a ir actualizando. Entonces, lo primero que voy a hacer es traerme el fichero de texto. Entonces nos vamos a datos, nos vamos a obtener datos. Como es un fichero de texto, debemos de seleccionar desde el texto o extensión CSV. Vamos a seleccionar el archivo y es este, ventas Claro. Importamos. Aquí tenemos los datos, editamos. Ya tenemos cargado en Power Query las ventas de Claro. Esta consulta se va a llamar ventas Claro. Voy a cerrar esto y voy a cargar, pero como una conexión. Entonces nos vamos a inicio, cerrar y cargar, pero elegimos la de abajo, cerrar y cargar en. Elegimos como una conexión y aceptamos. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a cargar el archivo S. Entonces nos vamos a obtener desde un archivo, en este caso seleccionamos desde un libro y en este caso va a ser ventas Movistar. Damos a importar. Seleccionamos la hoja 1, que es donde están nuestros datos, y editamos. Esta consulta se va a llamar ventas Movistar. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Primero voy a ver si tengo que hacer algún cambio, ver que los datos están correctos y no hay que hacer nada. Pues entonces vamos a cerrar y cargar igualmente como una conexión. Ahora me voy a traer el archivo Access. Me vengo a obtener datos. En este caso voy a irme a desde una base de datos y voy a elegir Access. Y aquí tenemos el archivo Access, que son el resto de operadores. Nos vamos a cargar. Lo que son las bases de datos de Access crean una llave primaria. Vamos a seleccionar la hoja ventas y vamos a editar. Es decir, una llave primaria es un ID que identifica a cada registro como de forma única. Nosotros aquí en este caso esta llave única no la necesitamos, entonces la podemos quitar. Entonces voy a seleccionar la consulta, voy a ir con el botón derecho y le voy a decir quitar. Y vamos a hacer, esta la vamos a llamar ventas otros. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a cerrar y cargar como una conexión. Y aceptamos. Entonces ya tenemos las tres consultas cargadas como una conexión. Ahora vamos a anexar estas tres consultas, es decir, vamos a unirlas. Entonces volvemos a datos, vamos a obtener datos y aquí donde pone combinar consultas, nosotros vamos a elegir anexar. La tabla principal va a ser ventas Claro y nosotros le vamos a decir que a ventas Claro le una la ventas Movistar y vamos a aceptar. Entonces tenemos aquí ya las ventas Claro, pero también deben de
Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos las ventas de Movistar también. Entonces, ya de momento hemos unido la tabla ventas Claro con la tabla ventas Movistar. A esta consulta la vamos a llamar ventas y también la vamos a cerrar y cargar como una conexión. Ahora voy a volver a cargar la tabla ventas en Power Query. Y me voy a venir, una vez que esté cargada, aquí donde pone combinar, a anexar consultas. Y le voy a decir que me anexe la tabla otros también. Aceptamos y ya tendríamos también unida la tabla otros, que es el resto de operadores. Aquí ya empieza Movistar. Y aquí ya empieza el resto, Bitel. Y así sería con el resto de operadores que quedan. ¿Vale? Entonces esto también lo vamos a cerrar y cargar como una conexión porque ya tendríamos lo que es hecha la anexación de consultas y ahora si yo me pongo con el botón derecho le puedo decir cargar en y le puedo decir que me lo cargue ya en Excel y señalando como que me lo cargue en A1 y ya que me lo cargue como una tabla. Aceptamos. Un momento, bueno, y ya tenemos aquí hecha nuestra tabla y hemos anexado las tres consultas y tenemos Claro, Movistar y el resto de operadores. Entonces ya podríamos, por ejemplo, pues hacer una tabla dinámica. Ya podríamos trabajar con estos datos. Con esto hemos terminado el tema de anexar consultas en Power Query.